Bienvenidos a esta primera conversa que estamos un poco co-creando acá en Navelab junto a Mariano, Luciana, Pablo y Jorge. Estamos muy felices de tenerlos a todos por aquí, porque definitivamente la conversa no se daría si es que no estamos todos juntos y reunidos, ¿no? La conversación va a girar en torno a gestión humana, agilidad, la transformación organizacional y cómo todos estos temas se ven pues influenciados uno con el otro. Bien, para eso hemos invitado a Luciana Moreno. Ella es gerente de gestión humana en Financiera O, acá en Perú. Bienvenida, Luciana. Ahí está. Hola, feliz de estar acá. También hemos invitado a Jorge Ulsen. Él es CEO y asesor internacional de CIDES, empresa chilena. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, y debo decir que Jorge es representante de Agile People en Sudamérica, así que también ahí nos va a dar su aporte en ese sentido. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Hemos invitado a Mariano Ciuto, él es Enterprise Agility Advisor de Enterprise Agility Institute de Argentina. Trabaja de manera fenomenal todo el tema de cambios en las organizaciones, así que buenísimo que esté con nosotros. Muchas gracias, Tatiana. Sí. Hola a todos. Gracias, Mariano. Y finalmente tenemos a Pablo Sarbo. Él es Agile Business Coach y founder de Impala, empresa argentina. A Pablo tuve la suerte de conocerlo pre-pandemia ahí en Coca-Cola, en Argentina, así que feliz de que te estés uniendo a esta conversa, Pablo. Muchísimas gracias, un gusto verlos a todos. Un gusto estar acá. Bien. Y ahí nos conocimos con Patricia. Sí. Que ahí la veo después de mucho tiempo. De algún tiempo, ¿no? Y también, bueno, debo decir que hay algunas caras conocidas y nombres conocidos en esta conversa. Está Diego Sánchez de Argentina, está Fernando Barrancos de New Jersey, pero también de Argentina, César Esquivel de Perú, Eladia de Argentina, así que felices de tener gente conocida y gente que también vamos a ir conociendo en la conversa. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema de hoy, al tema que nos convoca, y un poco nada más contarles cómo surgió esto. Yo llevé una certificación con Jorge y ahí comenzó mi pregunta de, bueno, ¿y cómo gestión humana se denomina en las organizaciones que trabajan con agilidad? Y ahí comencé a lanzar la pregunta en diferentes comunidades. Una de esas comunidades es la que comparto con Luciana. Ahí nos pusimos en comunicación y surgió esta idea de, ¿y por qué no hacer una conversación sobre este tema y de manera abierta al público? Así que, bueno, les pregunto a Mariano, Luciana, Pablo, Jorge, ¿qué opinan sobre eso? Pero me estoy olvidando, previo de entrar al tema, quería compartirles algunas recomendaciones para poder aprovechar mejor este espacio. Un segundo que les comparto. Y ya. Algunos acuerdos de trabajo para los próximos minutos. Recordemos que cada uno viene de su propio planeta, quiere decir que cada uno tiene su propia experiencia, su propio background. Compartamos, por favor, nuestras ideas de manera respetuosa entre todos. No vamos acá, no pretendemos salir con una única verdad, sino con varias verdades y ver qué es lo que podemos construir juntos, pensar juntos y finalmente tengamos una mirada apreciativa sobre lo que vamos descubriendo, sobre los retos que encontramos que puedan surgir de esta conversación. Bien. Y ahora sí, comentarles que pueden, si gustan, agregar sus preguntas en el chat o si quieren abrir su micrófono y también sumarse a la conversación, no tienen que esperar hasta el final. Listo, ya, me callo yo y doy el pase a Luciana, Pablo, Mariano y Jorge. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo gestión humana se ve influida por las empresas que están en proceso de transformación organizacional? Bueno, no sé, arranco ahí, te tiro la bola un poco, continuando con la conversación que veníamos, ¿no? Porque esto ya arrancó unos minutitos antes de y media, ya como que la ansiedad nos jugó y empezamos a charlar.
Y un poco lo que disparaba recién también la pregunta era si desaparecía, ¿no? La gestión humana o human resources o recursos humanos o como le quieran llamar en cada una de las organizaciones, si desaparecía ese área cuando hablamos de agilidad o una transformación hacia la agilidad empresarial. Alguna de las respuestas que estábamos charlando recién, o por lo menos que surgía y que yo concordaba, era que no desaparece, ¿no? Creo que no, la respuesta me parece que todos, o por lo menos la mayoría estábamos ahí acordando, era que no es que desaparece, sino que evoluciona, se transforma, porque si no serían como dos respuestas como muy radicales, ¿no? El desaparecer y el transformar no es lo mismo. Yo creo que no desaparece, sí se transforma, sí se evoluciona, sí tiene que pegar un salto de mirada y un cambio de paradigma a cómo se replantea o cómo está planteado desde un origen el área de recursos humanos, ¿no? Que está planteado como una especialidad más dentro de las organizaciones, como algo que tenga el foco en algo muy especializado, que es las personas, y creo que el mayor cambio es eso, ¿no? Pegar un salto de paradigma, un salto de valores a cómo se ve la gestión de talento y la gestión de performance dentro de la organización, enfocada tanto a la experiencia como a la eficiencia, ¿no? Ir buscando el balance entre esos dos focos y cómo se va organizando. Entonces, es la evolución de eso, ¿no? De salir de romperse como un área muy especializada o de especialización pura a entender cómo se organiza dentro de la organización para brindar ya sea experiencia o ponerse en eficiencia, pero al servicio de la experiencia de la organización. No quiero acaparar el micrófono, esa que quería ir por lo menos a hacer el primer pie de mi mirada. Pero ahí. Yo ahí para complementar, Mariano, me encantó que hables de la palabra experiencia, ¿no? Porque o sea, yo toda la vida he estado en gestión humana y si hay algo que veo que empezó hace unos años, pero claro, no en todas las empresas al mismo ritmo, cada empresa es distinta, ¿no? Pero es que de pronto llegó a gestión humana a empezar a mucho más de experiencia, ¿no? Y el UX llegó oye, ¿cuáles son todos los puntos de contacto y dónde están los dolores de los colaboradores y de los líderes y de los equipos en relación a los procesos de gestión humana también, ¿no? Yo creo que, yo me acuerdo cuando empecé mi carrera hace varios años, al comienzo, por ahí éramos equipos mucho más orientados a procesos, ¿no? Tipo, que tu proceso de gestión, por ejemplo, de evaluación de desempeño, estrictamente se cumpla cada pasito y era casi como impulsar a los equipos a que, cual ejército militar, cumplan con todas las fechas, ¿no? Pero luego iba pasando el tiempo y entonces empezamos al menos a mí me pasa eso, siempre trato de retroceder y preguntarme, pero a ver, ¿cuál es el propósito de esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo le agregamos valor al colaborador o a los equipos de, por ejemplo, el proceso de gestión del desempeño? Y entonces ahí empiezan a aparecer un montón de cuestionamientos. ¿Por qué lo seguimos haciendo así? ¿Qué cambios podemos introducir? ¿Cómo hacemos que esto en verdad le agregue valor al negocio, ¿no? Y a las personas, obviamente. Entonces, yo pienso también que no es que desaparece, pero definitivamente el rol y el tipo de intervenciones que puede ser un equipo de gestión humana sí que debería cambiar y pienso que los que no lo hacen terminan quedando un poco que encapsulados en una burbujita, como una cajita dentro de la empresa, y no tanto como un equipo que realmente pueda agregar valor. ¿No? Y ahí en línea con lo que comentan Marciano y Luciana, yo coincido y es lo que solemos ver en los procesos de transformación a través de la agilidad, que recursos humanos o algunas personas de recursos humanos hicieron el salto cuántico y dicen, yo tengo que ser protagonista de este cambio. O sea, no voy a responder reactivamente y correctamente, sino veo que hay un cambio que necesita la organización y lo protagonizan desde recursos humanos, ¿sí? O como se llame en cada empresa. Y tienen el tipo de conversaciones con el C-Level que hace que digan, bueno, ¿por qué recursos humanos puede ser protagonista y necesariamente tiene que ser un participante protagónico si no llegara a ser protagonista? Porque todo proceso de transformación implica de alguna forma volver a amasar la cultura, y los que más conocen el ADN y la cultura, tanto de punto de partida como de llegada, son o deberían ser las personas que están en ese área.
y porque todo proceso de transformación sí o sí requiere mucha comunicación en el medio, ¿no? Para acompañar el change management, etcétera. Pero justamente entender que pueden protagonizar el cambio y no que tienen que esperar de manera reactiva para responder correctamente a lo que pida una unidad de negocio. Y ahí coincido mucho con lo que comentaban ustedes, que en general el área que funcionaba bien, coincido mucho Luciana con esto de procesos, el área que funcionaba bien de recursos humanos era la que no tenía demoras en liquidación de salarios, la que no se salía del carril. Y ahora hay como un protagonismo un tanto rebelde de decir, nosotros desde recursos humanos catalizamos el cambio que entendemos que requiere la empresa, ¿no? Y nos ponemos al frente. Y si no nos ponemos al frente porque otra área ya dio el paso, por lo menos sí tomamos una actitud protagónica. Sí, en mi caso yo estoy completamente en desacuerdo con todos mis colegas, no. No, yo estoy completamente alineado con lo que han planteado. Tampoco creo que es bastante fatalista el pensar que recursos humanos va a desaparecer. De hecho, cuando uno, por ejemplo, ve las cifras del Foro Económico Mundial, cuando hablan que van a desaparecer 85 millones de empleos de aquí al 2025 y se van a crear otros 100, si bien es cierto todavía mucha incertidumbre respecto a cuáles son los tipos de empleos que van a surgir, sí existen dos cosas muy claras. Una, que para poder seguir siendo competitivo en el mundo laboral nos exige, ya no es una elección, nos exige estar permanentemente actualizándonos y estar atento a las señales del entorno. Y eso, quien más debería tener protagonismo en eso, es gestión de personas. Y por otro lado, que los empleos que más van a perdurar en el tiempo son aquellos que implican habilidades sociales y relación con las personas, no aquellos empleos que son más susceptibles de ser automatizados a través de la inteligencia artificial, la robótica, Big Data, etc. Entonces, los datos apuntan en otro camino completamente distinto. Y respecto al cambio, yo creo que uno podría abordar el tema al menos en dos miradas. Uno, cuál es el protagonismo que tiene actualmente gestión de personas en procesos de cambio, porque por naturaleza recursos humanos debería ser el área que naturalmente se haga responsable y lidere cualquier proceso de transformación, y además es el área dentro de una organización que en general tiene más impacto, porque todos los procesos de recursos humanos en general son transversales, la capacitación, liderazgo, cultura, selección, etc. Entonces el nivel de impacto que tiene la gestión de personas es muy, muy alto. Ahora, a pesar de todo eso, yo tengo una visión crítica al respecto, que creo que todavía falta mucho camino por recorrer para que las áreas de personas aún se hagan cargo de verdad de los procesos de transformación, hablen el lenguaje del negocio, que es una de los desafíos que existe hace algún tiempo y una de las razones por las cuales cuesta de repente estar sentado en la mesa del directorio de igual a igual, planteando temas, desafiando y cuestionando de repente, no solo proponiendo algunas acciones que puedan o estrategias que puedan ser relevantes desde el punto de vista de las personas. Entonces yo creo que ahí hay todavía un camino importante por recorrer. Y del punto de vista de la agilidad, cómo gestión del cambio, cómo recursos humanos se ha ido involucrando en la agilidad, también ahí hay un tema, viene una oportunidad gigantesca, para no ser tan negativo. Pero por ejemplo, aquí tengo unos datos de un estudio que se hace anualmente sobre el estado de la agilidad y muestra cuál es la participación de distintas áreas en general en el mundo en la agilidad. Y por ejemplo, las áreas de desarrollo de software tienen un 37% de participación, y así van avanzando distintas áreas, y recursos humanos llega solo a un 6%. Esa es la participación actual que tiene recursos humanos en agilidad en general. Entonces también tenemos ahí un camino súper relevante por recorrer, y más aún pensando que la agilidad, más allá, yo creo que en eso coincidimos todos, más allá de los POSIT y de los Kanban que uno pueda hacer y las luces y los fuegos artificiales, que son súper entretenidos, pero en realidad el desafío mayor es el mindset, y quien por naturaleza nuevamente debería apoyar más desde ese punto de vista es recursos humanos. Entonces ahí tenemos un desafío súper importante para seguir avanzando. Ahí, Jorge, sumo a lo que decís, porque es muy cierto. Lo que nosotros solemos ver es que recursos humanos acompaña la transformación,
pero paradójicamente sin haber aplicado sobre sí mismo antes cosas de agilidad. Así es. Entonces, sí, después hay como una construcción que protagonizan el cambio y entienden que después no podemos cambiar sin cambiarnos. Pero la implementación de prácticas ágiles en general suele ser ex post de lo que implica, bueno, por favor vayamos yendo hacia una cultura ágil, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero sí es cierto, no había pensado en eso y resulta peculiar porque no es que vienen, al menos los últimos 4 o 5 casos que recuerdo, no es que vienen de aplicar prácticas ágiles y se extendamos esto al resto, sino que se ponen como mascarón de prueba del cambio y después empiezan a aplicar agilidad hacia adentro. Es cierto, Yo no lo había asocié mucho pensado a en eso. esto que decía Jorge de la poca, no sé si poca influencia, ¿no? Pero como que el poco acompañamiento de recursos humanos en la transformación, y a veces nosotros lo ligamos mucho a cómo se interpreta lo que es transformación, porque muchas veces se habla de la transformación y se lo asocia a algo metodológico, a prácticas metodológicas, ¿no? Implementar metodologías ágiles. Y nosotros, por lo menos desde el EAI, como que hacemos mucho hincapié en no bastardear, por decirlo de alguna manera, la palabra transformación, ¿no? Cuando hablamos de metodología, hablamos por ahí más de aceleración. Cuando a la metodología además le sumamos cambios de estructura, empezamos a hablar cuando hablamos de metodología hablamos de iniciación, ¿no? Donde empezamos a aplicar prácticas ágiles. Cuando a la metodología le sumamos estructura, empezamos a hablar de aceleración, y cuando a la metodología y a la estructura le empezamos a sumar personas y liderazgo, ahí hablamos de transformación. O sea que la transformación involucra no solamente las prácticas ágiles, sino el cambio de paradigma, Sí, el no, cambio de sin las duda. personas, el liderazgo, Completamente. más la Sí. estructura. Entonces, cuando a veces se habla de transformación y solamente se habla o nos quedamos en el plano metodológico, puede pasar que recursos humanos quizás no acompañe tanto porque las prácticas metodológicas a veces no hace tanta mella, ¿no? Pero cuando hablamos ya de estructura y liderazgo, ahí es fundamental el acompañamiento de recursos humanos por esto que mencionaba, ¿no? De el impacto que ellos tienen en el cambio de mindset, en el cambio de liderazgo, en cómo medimos a las personas, cómo evaluamos a las personas, cómo acompañamos ese cambio de paradigma, ese salto de paradigma de las personas. Entonces, a veces se empieza como a traspapelar esos términos, ¿no? Hablamos de transformación, pero en realidad estamos en un estadio de iniciación, donde estamos solamente en prácticas ágiles, y nos falta como un trechito más, ¿no? Donde sí o sí, ese trechito más, ese pasar a la estructura, o pasar incluso al último estadio de liderazgo y personas, es vital el acompañamiento Sí, de recursos humanos. Con lo cual hay. yo estoy completamente de acuerdo contigo. Mi único punto ahí es que justamente el recurso humano es el que debería hacer el énfasis respecto a todos los ámbitos que se deberían influir para que justamente se produzca un cambio y ese cambio sea sostenible en el tiempo. Porque si nos basamos solo en el liderazgo, solo en la cultura o solo en los procesos, no es suficiente. Porque si le cambio el mindset a las personas y le digo, mira, a partir de ahora, de hecho en una compañía nos ocurrió que comenzamos a trabajar solo con el liderazgo, trabajando respecto al mindset más ágil, a empoderar a los equipos, a darles poder de decisión, a que fueran más proactivos, a repartir ciertos ámbitos de poder. Primero fue súper complejo para ellos, por ejemplo, el estar dispuesto a repartir ciertos ámbitos de poder al resto y empoderar a sus equipos directamente. Pero cuando comenzamos a avanzar, los procesos no los acompañaban, porque decíamos, den feedback permanente, pero la evaluación del desempeño seguía siendo una vez al año, por ejemplo. O permítanle tener este tipo de decisión a los equipos, pero los equipos no tenían la cultura de tomar decisiones de manera más proactiva y por lo tanto se pegaban contra la pared, como diría alguien. Entonces, si no están armónicamente abordados de repente ciertos aspectos, se hace mucho, mucho más complejo. Sí, total. Yo ahí lo que iba a contar es, en mi caso, ha sido interesante porque a mí lo que me ha pasado es que desde temprano en mi carrera me ha tocado trabajar mucho en cambios culturales, pero no voy a hablar todavía nada de transformación digital, ¿ya? Sino solo cambios culturales. Soy psicóloga y, no sé, siempre me tocó hacer cambios de cultura, entonces cambios de mindset. Pero de nuevo, no estoy hablando de nada de transformación digital aún. Y yo lo que después me fui dando cuenta es que tal cual, cuando las empresas quieren empezar a hablar de transformación digital, al menos en las primeras experiencias que yo tuve,
ahí por eso tomo lo que dijo Mariano, se hablaba como si fuera solo tecnología y herramientas, ¿no? Entonces, desde ahora vamos a meter tal tecnología, ¿no? Y además vamos a cambiar ciertos procesos, pero en ningún momento se hablaba de eso, cómo se conecta con el mindset. Y al final, sin mindset, y por eso todos sabemos de cuántos ejemplos hay en el mundo, y sin ir tan lejos, cercano a nosotros, de compañías que tratan de transformarse y que definitivamente tienen un total fracaso. Esa es la verdad, ¿no? Cuando no se trabaja de la mano con toda la parte de cambio de pensamiento, ¿no? Esta diferencia entre hacer o ser agile, ¿no? O sea, sin eso no se puede, esa es la verdad. Pero también creo, siendo crítica con gestión humana, que hay una serie de capabilities, habilidades, competencias, no sé, que es verdad que los equipos tienen que desarrollar, ¿no? Muchos no los tienen, entonces hay que trabajar en desarrollarlos. Y yo creo que parte de eso tiene que ver con lo que ustedes ponen como crítica, que es esto de áreas de gestión humana que no se han ellos empezado a transformar, porque claro, si no empezamos es lo que dije al comienzo, si no empezamos nosotros por cuestionar nuestros procesos, ¿cómo podemos ir, ¿no? A luego tener procesos muy desfasados? A mí me ha pasado este ejemplo que tuviste ahorita, Jorge, de tener squads completos trabajando en OKR con cortes trimestrales y una evaluación de desempeño que es anual. Entonces hay un divorcio absoluto entre la gestión del desempeño y a la vez ya hay ceremonias instaladas en ciertos equipos, ¿no? Entonces empiezan a haber como cosas paralelas. También creo, según mi experiencia, que no hay cambios perfectos. Yo creo que todos aprendemos en el camino y que por más que tratamos de hacer a veces un mapa o un plan que considere todas las aristas, como son personas, las personas tienen su propio universo, cada uno, así como todos los que estamos acá, ¿no? Entonces van surgiendo, ¿no? Cosas que uno no espera y yo creo que vamos construyendo. Y hablando de surgir, ya han ido surgiendo preguntas y comentarios. Tenemos una primera pregunta de Diego. No sé, Diego, si quieres abres micrófono y tú nos compartes un poco tu pregunta, tu reflexión, como para... Y estoy pensando, estoy escuchando y estoy pensando como toda una pregunta respecto de cuál es el rol de gestión humana, ¿no?, en empresas que se transforman, ¿sí? Personalmente soy bastante escéptico sobre que las empresas se puedan transformar, ¿sí? O sea, tal vez estoy muy, muy golpeado de muchas experiencias fallidas, entonces como que en un momento tal vez estoy como medio, bueno, esto no, es imposible. Pero más allá de eso, que no me quiero parar en ese lugar, sí creo que bueno, tenemos una gestión humana que tiene un rol y en la empresa que se transforma busca tener otro rol. Ahora, si tienen experiencias de empresas que nacieron digitales, que no van a decir ser ágiles, porque ni Google, ni Apple, ni dicen ser ágiles, pero si yo miro los resultados en innovación y en adaptabilidad, son ágiles, ¿sí? Entonces, más allá de que se llamen ágiles, son empresas que cambian rápido, ¿sí? Y creo que ahí gestión humana tiene un rol distinto, ¿sí? Y si bien escucho, ¿no?, bueno, gestión humana en empresas que se transforman deberían estar como a la cabeza, ¿no?, de ese cambio cultural, en las empresas que nacieron digitales tal vez gestión humana no está en ese lugar, ¿sí? Es algo mucho más distribuido, no es que no participa, sino que no está a la cabeza, está junto con un montón de personas. Entonces pienso si hay una diferencia, ¿no?, entre una empresa tradicional que está buscando transformarse y entonces el rol es uno, pero que en algún momento al final del camino el rol no es estar a la cabeza, sino que es estar al lado, ¿no?, de otros, ¿sí? Y eso implica dar un paso atrás. Entonces, pienso si no hay algo para aprender ahí, o si tal vez son dos caminos distintos, ¿no?, el de la empresa tradicional, de la empresa que ya nació digital y que tal vez no tiene problemas típicos de la empresa tradicional, porque ya no los tiene, digamos, y capaz que el camino es otro. Esa era un poco mi pregunta, si tenían un poco ese... A mí me gustaría comentarte un poquito, Diego. Dale, Luciana, por favor, adelante. Bueno, voy entonces, gracias, después vas. Sí. Diego, gracias por tu comentario, me encantó. A ver, voy a hablar desde mi experiencia, porque es muy personal, obviamente, ¿no? Pero para mí la diferencia en lo que tú dices está en el tipo de cultura que esté instalada. No voy a hablar ahorita si es transnacional, si es local, si es global, si es chiquita, grande, nueva, no sé, pero la cultura
todas las empresas, incluso las que parten sin recursos humanos, ¿no? Las startups, muchas parten sin un área de gestión humana, pero en todas se instala una cultura que tiene que ver mucho con los líderes al final, si quieres el fundador o los líderes, en sus comportamientos terminan instalando un tipo de cultura, que a veces ni siquiera está escrita, porque también me ha pasado a entrar en una empresa que no tenía antes recursos humanos, no había algo escrito, pero había una cultura. Y ahí es clave para mí, en esta diferencia. O sea, hay empresas que nacen muy flexibles, horizontales, la voz del colaborador es igual, se escucha a todos, y nacen así, probablemente porque hay líderes, sin hablar de gestión humana, que lo promueven. Y creo que hay empresas, otras, que por ahí nacen mucho más, ¿no? Verticales, tradicionales en sus procesos, mucho más concentrando la toma de decisiones arriba, y en ese estilo el cambio es mucho más difícil. Y seguro acá los agilistas, yo no me considero una agilista, estoy aprendiendo, pero los agilistas seguro saben que cuando tienes culturas muy verticales y tradicionales que están instaladas así, el cambio es más complejo y por ahí sí requiere de un equipo, que yo diría que es gestión humana, y siempre hablo de los líderes de arriba, porque para mí gestión humana sola no puede hacer nada en cambios profundos si las cabezas no están comprometidas. Fracasa de todas maneras, según yo. ¿Ya? Entonces, en las empresas cuya cultura es dura, o sea, más dura para los cambios, mejor dicho, obviamente hay que tener una intervención mucho más por ahí donde una gestión humana y liderazgos estén metidos, ¿no? Y tal vez hay empresas cuyas culturas ya son mucho más avanzadas en temas de flexibilidad, de escuchar, incluso de prácticas ágiles, incluso sin metodología necesariamente, pero tienen como esto en su alma, no sé, en su esencia. Y ahí sí yo creo que no necesariamente recursos humanos es el que tiene que liderarlo. Seguramente será así siempre que, como es un equipo con foco en personas, debería ser el área que escucha a la gente, que detecta o ojalá pueda detectar qué problemas o nudos se forman en los procesos de personas y acompañar, asesorar, brindar herramientas, ¿no? Eso es lo que yo creo. No sé, ahí Jorge, tú ibas a decir. Sí, yo sí, completamente de acuerdo contigo, Luciana. Quería agregar algunas cositas. Primero, Diego, el que tenga mucha experiencia fallida, yo creo que es súper valioso, porque yo por lo menos me dedico a la consultoría y también te puedo confesar que tengo muchas experiencias fallidas, especialmente en temas de cambio, y algunos aciertos. Y yo por lo menos personalmente, después que me leí un libro hace años atrás que se llama El Libro Negro del Emprendedor, que era un libro así que era muy feo y por eso me llamó la atención y me lo compré, me sorprendió gratamente porque está escrito desde cuáles fueron todos los fracasos que un autor español tuvo cuando trató de emprender y los aprendizajes que obtuvo. Entonces, yo por lo menos, no es que me guste fracasar, pero tampoco lo miro tan de lejos porque creo que te deja mucho aprendizaje. Primero, eso yo creo que es relevante. Respecto al tema de la agilidad, yo creo que efectivamente depende mucho de las empresas. De repente empresas de tecnología, startups, nacen de manera más natural con este tipo de pensamiento, que se llamen o no agilidad. Yo, a pesar de dictar ciertas certificaciones, yo no soy un fanático de los nombres ni de las metodologías. Yo creo que eso no es que de lo mismo, porque te ayuda desde el punto de vista del entendimiento, pero cuando estás dentro, donde las papas queman, en el terreno, no es lo más relevante. Lo más relevante es que la gente entienda cuál es el propósito, cuál es el enfoque, qué es lo que quiere lograr, cómo aporta la organización, etc. Y otro tema que creo que es muy relevante, y que creo que eso también deberíamos tenerlo todos súper presente, y lo conecto con un poco con lo que, si no me equivoco, dijo Tatiana por ahí en el chat respecto al ego, que era uno de las barreras para que las áreas de personas de repente, o líderes, puede ser también, no adopten este tipo de formas de trabajar y de gestionar, es que recursos humanos no necesariamente tiene que liderar todos los procesos. Sí tiene que estar presente, pero la responsabilidad principal es facilitar los procesos, más que solamente liderarlos. Es decir, entregarle el contexto, las herramientas, los recursos a los distintos equipos de trabajo para que se sientan en otro principio de la agilidad que es súper básico, a mi gusto el más relevante desde la gestión de personas, para que se construya un ambiente de seguridad psicológica donde las personas sean capaces de aportar, equivocarse, aprender, sugerir, etc. Entonces yo creo que el rol más relevante de recursos humanos
es ese. Y efectivamente van variando las figuras de cómo se constituyen las áreas de recursos humanos dependiendo de la empresa. No sé si, me imagino que muchos ya han leído Frederick Laloux, donde él hace una división de los tipos de organizaciones por el tipo de gestión y liderazgo, donde habla de las organizaciones rojas, que son las más jerárquicas, hasta las organizaciones TIL, que son aquellas que son mucho más horizontales, que implementan de manera mucho más, con mayor impacto la agilidad, etcétera. Y hay un ejemplo de una empresa TIL en Estados Unidos, de una empresa que se llama Morningstar, que es una fábrica de tomates, y ahí, por ejemplo, prácticamente no existen gerentes, roles formales de gerente. Cuando se producen problemas, las reuniones se hacen no necesariamente por quién es el jefe del equipo, sino por quién tiene más conocimiento respecto a la problemática que se va a trabajar. Y cuando se trabajan en temas de personas, recursos humanos es uno más en la mesa. Y su rol principal es facilitarle al resto, por ejemplo, cuando incorporan personas. ¿Ya? Entonces, pero en otras probablemente, organizaciones que son más tradicionales, efectivamente puede estar constituido de una manera más formal y todo. Entonces, también lo que yo creo que lo que dijo Luciana es súper importante. La cultura de la organización es súper relevante. La cultura, el tipo de liderazgo, toda la manera de cómo se relacionan las personas, porque también de repente uno, si pretende pasar de una empresa jerárquica a una empresa ágil en un año, o sea, yo te aseguro que vas a tener más dolores de cabeza que éxito, porque es algo demasiado disruptivo. Entonces aquí la prueba y el error, el aprender de los errores y trabajar de manera incremental y realista, yo creo que es súper relevante para poder ir teniendo éxito paso a paso en esto de ahora, perdón, Pablo. Sí, sí, dale. Simplemente esto digamos, nosotros no tenemos experiencia en lo que son transformaciones en organizaciones que nacen ágiles, ¿sí? Como para el punto, sí, en las tradicionales. Y hay unos principios así, digamos, que llaman la ley del Arman, que postula que en las organizaciones tradicionales la cultura sigue a la estructura. O sea, la estructura determina la cultura. Por eso, y eso en proceso de transformación de organizaciones tradicionales lo hemos visto y funciona. Con lo cual, si querés cambiar la cultura, cambia la estructura. A diferencia de las organizaciones que nacen ágiles, ¿sí? Que la estructura sigue a la cultura, porque en general está el fundador vivo, etcétera, etcétera, entonces imprime de primera mano la cultura que genera e irradia en la estructura. Pero sí, como principio rector de los procesos de transformación, en las empresas tradicionales hemos visto que si querés impactar en la estructura, perdón, si querés impactar en la cultura, necesariamente tenés que impactar previamente en la estructura. Yo lo que quería agregar es que de alguna manera igual ahí está como, no sé si llamarlo fantasía o idea como medio en el aire, ¿no? De que si es que deja de, o no de existir gestión humana. No sé si de repente surge esa pregunta o esa idea quizás desde estas organizaciones que nacen ya ágiles, que son startups, quizás, ¿no? No sé si un poco viene por ahí. Y bueno, también me surge la pregunta de cómo gestión humana, bueno, incorpora eso, ¿no? Y de algunas maneras, como decimos acá en Perú, se pone las pilas para poder cambiar, ¿no? Porque siento que también, fuera del tema de agilidad, en mi experiencia, en las organizaciones donde yo he estado, a veces hay como una molestia ya nata con el área de gestión humana, ¿no? De pronto porque quizás han sido muy pegados a los documentos, nada más a los procesos, muy ligados a lo que se quiere desde las gerencias, pero no tanto foco en las personas. Entonces, a veces ya hay como ese fastidio, ¿no? Y quizás un poquito más allá del tema de la agilidad. Entonces, sí, definitivamente siento que es un reto para el área el ponerse las pilas, el incorporar estas nuevas formas de pensar, principalmente, como decían ustedes, el mindset y bueno, y todas las prácticas, los marcos de trabajo, ¿no? Aportar verdaderamente como el rol estratégico que podría tener gestión humana en las organizaciones, ¿no?
Sumando ahí, Diego, no sé si por ahí para sumar un cachito más a la respuesta, te cuento algo de una experiencia que tuve, ¿no? O sea, yo hoy trabajo en empresas grandes, por ahí 1.000, 2.000 empleados, y he tenido experiencia por ahí en startups, ¿no? Chiquitas que por ahí tenían no más de 20 empleados. Y lo que pasaba con recursos humanos, o el área de recursos humanos, que no era un área de especialización como suele estar en las organizaciones grandes, sino que se lo tomaba más como una habilidad o una competencia, ¿no? Que se incorporaba a los equipos para ciertos procesos puntuales. Entonces no se lo veía como, igual también no había mucha gente, ¿no? Por ahí era una o dos personas, no mucho más que eso, pero no era el área de recursos humanos, sino que era la competencia por ahí, o las habilidades de recursos humanos para no sé, el tema de liquidación de sueldos o reclutamiento. Entonces es como que incorporan esas habilidades a los equipos o a otras áreas, poniéndose eso, ¿no? Como ese balance que mencionaba al inicio entre la experiencia y la eficiencia. Entonces, si tengo procesos que son estándares para toda la organización, quizás me conviene armar un equipo de recursos humanos de liquidación de sueldos, que sé que es estándar para todo, pero si quiero potenciar un foco de negocio, algún equipo digital con algún proceso puntual, entonces ahí lo potencio más a través de la experiencia y quizás incorporo esa habilidad o incorporo esa capacidad de recursos humanos directamente al equipo. O sea, no hablo del área de recursos humanos, sino que simplemente la trato como una competencia más. No sé, ejemplo por ahí de reclutamiento, ¿no? Donde vos tenés focos de valores o equipos puntuales tecnológicos, donde no es lo mismo reclutar a alguien para el área de marketing que para el área de comercial. Entonces la pregunta es, si yo quiero potenciar eso, quizás no me conviene hablar de recursos humanos, reclutamiento y que maneja todos los reclutamientos de la organización. Quizás algunos reclutamientos los puedo estandarizar, busco ahí la eficiencia, pero aquellos que quiero potenciar, incorporo esa habilidad y quizás es no recursos humanos, sino que es el área de reclutamiento para comercial, lo meto dentro del equipo comercial y le brindo todas las habilidades y competencias para poder potenciar a ese equipo de comercial o del área que fuese, ¿no? Entonces, como ir haciendo ese balance de algunas cosas las estandarizo, busco eficiencia, algunas cosas las potencio buscando experiencia. Y ahí es donde viene un cambio de estructura, ¿no? Donde armo estructura para eficiencia o rompo un poquito de estructura y me manejo más con habilidades y conocimientos, y lo potencio más para la experiencia. Asociándole con lo que decía Pablo de esto de la cultura sigue la estructura, ¿no? Ahí rompo un poco estructura para generar un cambio cultural. Y eso, perdón, y eso, Mariano, creo que responde en parte a la pregunta que Diego también hace de qué decisiones de gestión humana se deberían mantener centralizadas y cuáles delegarse, ¿no? Como que qué de gestión humana en este proceso de cambio también podría seguir siendo solamente del área y qué cosas sí podrían como distribuirse o delegarse. En ese sentido, en las empresas grandes hay ciertas tendencias justamente a especializar a la gestión de personas más en el desarrollo del talento y desarrollo organizacional y tercerizar ciertas funciones más operativas o aliarse con otras áreas. Y hay por lo menos 3 temas que se están conversando actualmente. Uno, cuando se habla sobre el employee branding o el employee journey, qué sé yo, distintos conceptos que se asocian a la marca del empleado. Algunos dicen que sería más efectivo trabajar eso a través de una alianza y que sean los principales responsables las áreas de marketing que trabajan con el customer branding y por lo tanto ellos, como tienen más competencia, más conocimiento, experiencia, estudio, etcétera, podrían tener un mejor resultado. Cuando hablamos respecto a legislación laboral, probablemente aliarse con las áreas legales de cada empresa y que sean ellos también los responsables de eso. Cuando hablamos de pago, remuneraciones, que eso se encargue el área de finanzas. Entonces, en el fondo, ir desligándose de ciertos temas más transaccionales, teniendo quizá un rol más de supervisión, más que un rol operativo, y dejando a los especialistas realmente de esos temas que hagan su trabajo, y por lo tanto esas horas focalizarlas más en el desarrollo del talento, en el desarrollo de la organización, en los temas de liderazgo, cultura, cambio, etc. En donde para contarles algo de cómo lo estamos haciendo, algo que nos está funcionando un montón es que hay temas. De hecho, me da risa porque coincide con los temas que justo Jorge ha dicho, que trabajamos en forma de comité, salvo compensaciones. La verdad que compensaciones sí lo tenemos todavía en gestión humana, ¿ya? Pero todo lo que es, por ejemplo, temas laborales, legales laborales, en realidad no los trabaja ni legal ni recursos humanos. Tenemos un comité de relaciones laborales y nos reunimos las semanas y vemos casos, lo que va apareciendo, o anticipamos cambios, y es bueno
al final se forman debates, ¿no? Discusiones, siempre donde comparamos esta mirada legal, pero también la mirada del colaborador que tiene gestión humana y discutimos, ¿no? Y si a veces hay que sumar este comité a, por ejemplo, no sé, un gerente de ventas de una de las tiendas, se le suma. Entonces, eso nos está ayudando un montón. Porque antes es cierto, muchas veces se pensaba que no, gestión humana tiene que decidir, pero eso es una mirada que puede ser como bien, yo digo como mirada del caballo, ¿no? Como que solo tienes tu visión y no tienes esta mirada amplia de cuando tienes en un equipo que tiene experiencias y especialidades distintas. Y lo mismo nos pasa, y bueno, y así hay algunos temas que estamos empezando, no, bueno, yo ya hace un tiempo, pero que las empresas deberían empezar a suceder naturalmente. Para mí un rol, o sea, un golazo, hablando de fútbol que hoy día en algunos países tienen partidos, pero un golazo que se pueden meter las empresas, de verdad, es cuando gestión humana logra ir descentralizando muchos de los temas que antes eran solo de gestión humana. O sea, por ejemplo, yo siempre les digo, los temas de desarrollo y gestión del desempeño no son un tema de recursos humanos, son un tema del líder y de los equipos, pero gestión humana sí que puede ser el equipo que facilite, que entrene, ¿no? Que los convoque y hacemos talleres donde practicamos cómo dar feedback y exponernos a esa vulnerabilidad de dar y recibir feedback y empezar a trabajar, sobre todo si en los equipos hay psicólogos o estas especialidades que ayudan a la gente. Debería, ¿no? Debería ayudar a la gente a poner este tipo de espacios, a ayudar al líder a hacer una reunión donde abra preguntas de todo tipo y a veces el líder se corre de estas preguntas porque le da terror simplemente que le preguntan cosas incómodas. Entonces ahí recursos humanos, por eso yo siempre, cuando Ale la primera vez que me preguntó, ¿tú crees que recursos humanos desaparezca? Yo le decía, no, la verdad no me lo imagino, pero sí que se tiene que transformar. Y para mí, una de las cosas que, no sé, no veo que se pueda desaparecer es este rol como de coaching y de acompañamiento y mentoreo que debería, porque probablemente no lo tienen todos los equipos de gestión humana, pero que debería nacer de gestión humana, ¿no? En estos tiempos con pandemia, donde los equipos están además súper agotados o con muchos cambios familiares, personales, lo que sea, también, ¿no? Todo ese soporte de bienestar, de construir seguridad psicológica, o sea, todo eso, claro, tiene que llegar un momento en que los equipos lo tengan instalado, pero hay todo un acompañamiento y un proceso que toma tiempo, toma tiempo, esa es la verdad. Ahí, ahora que mencionabas lo de coach, Luciana, también hay un comentario de Antonella Naranjo que nos dice, los Agile Coach son los nuevos HR Partners de la organización. No sé, Antonella, si quieres abrir tu micrófono y comentarnos un poco más. Sí, bueno, gracias a todos por estar aquí. Realmente estoy aprendiendo muchísimo. Tuve como experiencia trabajar en un banco en Ecuador. Estuve en la parte de transformación cultural y más o menos esto fue lo que vivimos, todos sus comentarios. Y cuando le tengo que explicar a alguien, yo estudié talento humano, cuando le tengo que explicar a alguien qué es un Agile Coach, yo inmediatamente lo asocio, es como el nuevo recursos humanos, porque realmente es esa persona que está entrenando equipos, que está desarrollando a las personas. Y además yo digo, wow, quizás en algún punto me gustó talento humano por las personas, pero cuando ya llegas al área te encuentras con que son procesos bastante administrativos, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando uno lleva creciendo, hasta que uno siempre espera esa parte estratégica, pero donde realmente se la encuentra es con los equipos y las personas. Entonces, lo que un poco asociaba es, si recursos humanos busca esa cercanía con las personas, con los talentos, para poder llegar a ellos, ser su apoyo, su escucha, realmente quien está ahí son los Agile Coach, los Scrums, que son quienes están facilitando a las personas, los conocen, tienen esa cercanía, les permite escuchar sus problemas, las dificultades del día a día, asesorarlos, ser mentors, etcétera, ¿no? Eso para mí será como el nuevo rol. O sea, en algún futuro me gustaría poder desempeñar más allá porque es el día a día lo que importa, ¿no? Creo que es un comentario que se me ocurrió, pero si ustedes consideran que tiene sentido, lo consideraría también. Para mí tiene mucho sentido. Hoy el escenario que por ahí más veo es esto, ¿no? Que las organizaciones
para llevar adelante una transformación, independientemente del nivel de la transformación, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Trae un Agile Coach, pero quizás un poco, y asociándolo a lo que decías vos, que es como el nuevo, los Agile Coach son el nuevo recursos humanos, son justamente esas habilidades las que debería empezar a enfocarse el área o las personas de recursos humanos en lo cultural, ¿no? Decir, bueno, tengo que empezar a desarrollar personas que sepan facilitar, que sepan llevar a la convergencia una discusión, que sepan cómo desarrollar habilidades en otras personas, porque hoy medio como que depende mucho de esos Agile Coach que traemos a la organización para que nos potencien nuestra transformación, pero el Agile Coach se va y ¿qué pasa con todo eso? ¿No? Entonces, si no dejo capacidad instalada, si no hago el ensanchamiento de capacidad y conocimiento dentro de las organizaciones, siempre voy a estar dependiendo de un Agile Coach. Entonces, el nuevo recursos humanos o el recursos humanos como que debería evolucionar a eso, es decir, cuáles son las habilidades que estoy buscando en mi nueva cultura de la organización y cómo empiezo a desarrollar esas culturas, ¿no? Dejar capacidad instalada dentro de mi organización. Veo muchas manitas, así que me callo porque Sí, hay mucho esto parece que está encendiendo. Patricia, luego Diego y de ahí Cristian. Sí, gracias. Escuchaba y pensaba que algo importante es definir cuál es el objetivo, el propósito que tiene el área de gestión humana, recursos humanos o como se quiera llamar. Yo, bueno, nada, mi carrera la he hecho en este mundo que me encanta, el mundo de gestión de personas. Y entonces creo que hay un rol estratégico como el que están comentando, ¿es cierto? Hay un rol estratégico dentro de la función y es del que han estado hablando en la mayor parte del tiempo. Y también hay otra parte que pertenece al área, que es esta parte que sí, o sea, no es nada fancy, ¿no? La parte administrativa, los papeles, los documentos, la firmadera, etcétera, etcétera, ¿no? Es una parte muy tediosa. Pero que sin embargo está también dentro de esta función y a la hora de la hora, en la experiencia del colaborador, la experiencia del empleado, en realidad el momento que no te pagan tu sueldo o que hay un error en algo, o sea, por más ágil que pueda ser la organización, eso te pega, a ti te impacta y definitivamente es negativo para la experiencia. Entonces, traigo esto porque es como no se puede separar, ¿no? No se puede separar porque la experiencia del empleado tiene estos distintos momentos, pero sí creo que es importante entender qué capacity necesita un equipo dentro de gestión humana como para poder encarar estas distintas demandas. Quiero decir, si tengo un equipo muy chiquito y le voy a exigir al equipo que haga la nómina, el payroll, no sé, que haga staff relations, que haga un montón de cosas y que además sea el facilitador, pues es muy complejo, ¿no? Entonces, sí creo que como que exige a la organización repensar, ¿no? Imaginar qué es lo que quiero para un área de gestión humana y cómo puedo armar un equipo potente para llevar a cabo esto, ¿no? O sea, eso es lo que quería como comentar a partir de lo que han estado compartiendo. Quería hacerte un matiz respecto a lo que tú acabas de decir, Patricia, porque hiciste un comentario que me parece súper interesante y que creo que justamente es cuando uno, por lo menos, no quiero generalizar, pero cuando uno, desde lo que entiende de agilidad para gestión de personas en particular, tú dijiste algo que es clave, o sea, no da lo mismo ser ágil si tenemos una mala experiencia del empleado. Cuando hablamos de agilidad y gestión de personas, justamente eso es lo más relevante. Entonces, si tú dices ser ágil, pero le entregas una mala experiencia, no estás siendo ágil, es así de simple. Y cuando hablamos de probablemente tercerizar o contar con el apoyo de otras personas, es justamente no para olvidarse y desligarse completamente de ese tema, sino tener un rol probablemente más de supervisión y que otras personas con mayores capacidades y experiencia nos aseguren entregarle una buena experiencia al empleado, ¿ya? Y de ese punto de vista, la idea, por lo tanto, es que gestión humana siga trabajando en la experiencia del empleado, con la tercerización de aquellos temas que sean relevantes, pero siempre teniendo eso en mente, que en el fondo el agregarle valor a las personas, el construir equipos más colaborativos, etcétera, debería ser el norte y el foco de lo que se está trabajando. Y respecto a lo que mencionaban sobre Agile Coach, efectivamente, por lo menos desde el mundo de Agile People, como les comentaba Alexandra, hay un rol que se creó que es específico para gestión de personas que se llama Agile People Coach.
¿ya? Que se diferencia un poco del Agile Coach en el sentido de el Agile Coach, no digo que no sea un rol importante ni mucho menos, tiene mucha validez, mucha importancia y aporta mucho valor. La única diferencia es que el Agile People Coach está centrado 100% en la agilidad en gestión de personas. Entonces la idea es que facilite todos los procesos desde esa mirada. Y por lo tanto, desafortunadamente aún no hay ninguna experiencia concreta en América Latina, pero sí en Europa, donde Agile People está trabajando con IBM y está formando Agile Coaches internos. Justamente por lo que planteaba, si no me equivoco, Mariano, que de repente uno puede ir como Agile Coach, hace un trabajo que la gente puede valorar en la organización, si se va al Agile Coach y hasta ahí llegó el trabajo. Entonces, en la medida que uno vaya desarrollando también la capacidad interna, eso te va agregando mucho valor y al mismo tiempo te permite ir siendo más consistente en el tiempo. Entonces, ahí, por ejemplo, se está desarrollando un programa de ese tipo, de formar personas internamente para comenzar a trabajar en esos ámbitos. Eso es bien importante. Por ejemplo, donde estoy trabajando ahora, algo que tenemos es que tanto dentro del equipo de gestión humana como obviamente del equipo de transformación, para empezar, hay Agile Coaches. Y luego lo que hemos empezado a hacer es justamente, todavía no estamos formando Agile Coaches, pero sí poniéndole foco a cuáles son algunos de los capabilities básicos y empezar a formar esos capabilities en los equipos, ¿no? Entonces hay que tener obviamente toda una estrategia de reskilling o de desarrollo, de renovación de habilidades y hacer mallas curriculares consistentes. Otro error que veo en las empresas es que creen que meten a la gente ¿no? a un cursito de una semana y ya desarrollamos. Y en verdad no es así. El desarrollo personal de competencias requiere de tiempo y de práctica, sobre todo, puesta en práctica. Entonces, cuando las empresas quieren tener una estrategia de desarrollo de esas habilidades, puede ser en Agile Coaching, o si no en habilidades que sirvan para eso, ¿no? Hay que hacer programas con mallas curriculares, ¿no? Que duren unos meses, que requieran unas horas, que tengan momentos de práctica para aplicar realmente con tu equipo y aprender de tus aciertos y errores. O sea, hay como todo un trabajo que hay que hacer también ahí. Hoy quería sumar algo en base a lo que decía Patricia, que es, entendemos que la transformación es incómoda, ¿no? Si uno entiende que la transformación es incómoda, no podemos pretender que sea incómoda para las áreas de negocio y no para recursos humanos. En los procesos de transformación lo que vemos al menos es que recursos humanos también sufre la tiranía del I. Alguien del negocio no le plantea a su jefe, bueno, ¿querés que vaya al mercado A o al B? Si le pusieron como objetivo el mercado A y el B, tiene que cubrir el mercado A y el B. Con lo cual, muchas veces existe una tiranía del I, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Esto o esto? No es un O, es un I. Entonces, ahí es cuando recursos humanos sufre también la tiranía del I, y eso le da legitimidad a acompañar el proceso de transformación, porque no es que hacemos que otros se transformen, sino nosotros pasamos por los mismos dolores del parto que pasa el resto. Entonces, en esos recursos humanos también sufre la tiranía del I, con tener que seguir cumpliendo con los elementos higiénicos y construir otros elementos adicionales a ese. No hay ninguna conversación viable hoy por hoy. Decía, bueno, podemos hacer agilidad y hacemos que el sueldo a veces lo liquidemos el día 8, a veces el 1, a veces el 2. Es inviable. Entonces, es sufrir lo mismo que sufren las áreas de negocio, diciendo, lo higiénico tiene que seguir su curso, pero si querés iniciar un proceso de transformación, bienvenido al ruedo. Te va a doler. ¿No? Y eso le da legitimidad también al área de echar, o como la llamemos, porque si no, transformamos a otro como desde afuera, como quien saca el caramelo y tira el papel a otro. Como teórico. Diego, dale, porque ahí veo que estás con la mano con un comentario más viejo, ¿no? De un rato anterior en la conversación, que tenía que ver con me había quedado con el comentario de Luciana,
No, de Antonella, ¿no? De que los Agile Coach son los nuevos partners. Bueno, primero que creo que hay muchísimas personas que declaran ser Agile Coaches y son consultores, ¿sí? Y perdón, yo vengo de la rama de coaching, ICF, ¿sí? Y primero fui coach ontológico, después fui Agile Coach, o lo que sea eso, y la realidad es que siempre me sentía como si fuera, ¿no? Como si fuera bisexual. O sea, entre el mundo homosexual era heterosexual y en el mundo heterosexual era homosexual. Para los Agile Coaches, yo era blando, digamos, no sabía, no era un consultor de alguna manera. Y para los otros, para los coaches ontológicos, eso es consultoría, ¿no? Vos le decís a la gente qué hacer. Yo creo, estoy más de ese lado yo, y pienso que el Agile Coach es un consultor, o sea, les enseña a ser ágiles, ¿no? O sea, ya por su nombre. Sin embargo, hay muchos Agile Coaches con muchas competencias blandas y con muchas competencias de coaching, y creo que son los que Antonella se cruzó en el camino, digamos, porque sí creo que esa gente puede ayudar mucho a acompañar a las personas en sus transformaciones durante la transformación. Sí también creo que si miramos la cantidad de personas que en LinkedIn dicen ser Agile Coaches, muchos de ellos no lo son, ¿sí? La mayoría, ¿sí? Entonces, tendría, no para negar lo que está diciendo Antonella, pero tendría cuidado con este comentario, ¿no? No ponerle a alguien que llamamos como Agile Coach y contratamos como Agile Coach ese rol de acompañamiento, porque sí tendríamos que asegurar, como creo dice Luciana, que tenga las competencias para hacer eso, ¿no? Desgraciadamente no existe una asociación internacional de Agile Coaches que diga, bueno, un Agile Coach es esto y esto no, y hoy se puso de moda el término, con lo cual existen muchas personas que se ponen un Agile algo alrededor, ¿no? Y sobre todo coach también. Agile es una palabra de moda y coach es otra, y Agile Coach es como la suma de eso, ¿no? Creo que sí, me parece más interesante hablar como de habilidades que de roles en este escenario, ¿no? Y asegurarnos que esta persona o estas personas van a tener esas habilidades. Y también incluso en lo que están diciendo del rol, ¿no? De Lee, que decía Pablo. Jorge, no, ¿quién lo decía? Pablo. Para mí ya a esta altura no tiene mucha relación, ¿no? Lo que es, o sí lo tiene, pero digamos, lo que sería todo lo que es el sostener el run, el sostener el business as usual de la liquidación de haberes respecto de lo que sería el change de la transformación de una cultura. Son cosas a esta altura para mí muy, muy diferentes. No tiene mucho sentido, podríamos ponerlas en la misma cabeza, pero no tiene mucho sentido que la hagan las mismas personas, ¿sí? Porque se requieren habilidades distintas para las dos cosas. Entonces, más bien tradicionalmente dependía de HR, pero son dos áreas distintas, de hecho por lo general son áreas distintas. Y entonces desde ese lugar no veo competencia, Patricia, de que hacer una y la otra cosa. Me parece que tal vez podría ser algo, podríamos transparentar de que son cosas distintas, una se hace mucho más centralizada porque hay un valor en que esté centralizado, no que todo el mundo esté haciendo eso de manera descentralizada. Lo otro se podía hacer descentralizado, hay que colaborar, hay que interactuar, hay que tener otras habilidades, hay que ser más de gestionar conversaciones. Como que también no estoy tan de acuerdo con el I. Yo creo que ahí tiene que ser un no. Digamos, si la juntamos en el I, vamos a hacer, ¿no? De dos cosas buenas una suma mediocre de alguna manera, ¿no? Por lo menos para los resultados. Bien, estamos ya en la hora, increíblemente se pasó el tiempo volando. Teníamos una pregunta más de Cristian y también una de Karen Dávalos. Cristian, no sé si quieras compartir tu pregunta. Bueno, pero no sé si vaya a dar tiempo. Escuché a Mariano y a Luciana hablar de que recursos humanos tenían que transformarse, ¿no? Yo no conozco mucho de recursos humanos, pero quisiera saber cómo es un recursos humanos antes y un después. O sea, ¿cuál sería una diferencia básica que alguien podría notar? Yo puedo compartir una simple, ¿ya? Que la he vivido yo misma. Una típica es el enfoque en procesos y el enfoque en personas. Es así de simple. Hay muchos equipos de gestión humana que, si bien obviamente son el área responsable de personas, si quieres, el foco en su día a día está en hacer cumplir procesos, políticas, procedimientos, ¿no? Pero
¿qué pasa? Queda divorciada muchas veces de la experiencia del colaborador, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo como área puedo crear un proceso para hablar de algo que todos conocen, no sé, de evaluación de desempeño, seguro todos, no importa que haya sido anual, mensual, trimestral, pero todos seguro conocen algo relacionado con la evaluación de desempeño, y puede ser un proceso bien doloroso, de verdad, para las organizaciones, pero Recursos Humanos está feliz porque se está cumpliendo su proceso. Y en cambio, el después debería ser que ha escuchado a las personas y ha detectado dónde agrega valor con ese proceso, ¿no? Por ejemplo, para el desarrollo de las personas, para planes de desarrollo, planes de sucesión, y entonces transforma su proceso escuchando ese input para crear un proceso de gestión del desempeño que tal vez se dio cuenta que debería ser no anual, sino trimestral, ¿no? Que no tenga tantas preguntas y sea tan largo que al final es aburridísimo y de verdad que bien doloroso hacerlo. Entonces, de repente pasar a o sea, hay muchas formas, pero a ver, pasar a o sea, hacerlo virtual, y antes era en papel, que sea virtual, que tenga de repente 7 preguntas poderosas, y que, ¿no? O sea, es como cambiar ese mindset de procesos a realmente experiencia en cada punto de contacto con el colaborador. Ese es uno de los cambios grandes, y créeme que requiere como mucho cambio en el mindset y en cómo funciona el área, en responsabilidades, procesos, etc. Sí, yo ahí te sumo no mucho más para no robar tiempo, pero es muy, muy similar a la respuesta de Luciana. O sea, yo lo mediría sobre todo en eso, ¿no? En cómo se está poniendo el área de recursos humanos, o incluso nosotros, por lo menos en nuestro modelo de LEAI, ni hablamos de área de recursos humanos, hablamos del dominio cultural, de las áreas que están destinadas a entender cómo ponen a disposición las competencias y las habilidades de la organización al servicio del negocio, ¿no? Porque usualmente, si uno mira recursos humanos, es esta área que está muy basada en procesos, muy buscando la eficiencia y no mucho más que eso. Y quizás hay áreas, y no me acuerdo quién lo mencionaba hace un ratito, pero hay procesos que incluso hasta por ahí ni siquiera formarían parte de lo que es el dominio cultural o el área de recursos humanos. Se puede estandarizar y mandar a lo que es el modelo operativo de la organización. Entonces, cuanto más automatización, más eficiencia busque, quizás hasta lo puedo excluir de recursos humanos. No tiene sentido, porque la pregunta es cómo recursos humanos genera ese cambio de habilidad, cómo genera habilidades, cómo genera conocimiento dentro de la organización, cómo desarrolla competencia, cómo genera o cómo hace la gestión del talento, cómo hace la gestión de performance, cómo se pone al servicio de la experiencia. Cuando hablamos de servicio de la experiencia es cómo se pone al servicio de los focos de negocio de la organización, cómo impacta eso en el negocio de la organización. Entonces, si yo trato un área de recursos humanos donde solamente le voy a poner procesos administrativos, y ahí puedo ver que estoy más en un paradigma basado en la eficiencia, en el status quo, en lo resultadista. Entonces, si yo me pongo a ver cuál es el propósito del dominio cultural o el área de recursos humanos, cómo se pone al servicio de las competencias y las habilidades que necesita la organización para potenciar su negocio. Y encuentro respuesta, encuentro cómo está estructurado en base a eso, con ese propósito, bueno, puedo entender que quizás se está mirando más o está pegando un salto de paradigma de los resultados a un propósito, del status quo más a la experimentación. Entonces, nada, esos serían así como los aspectos que yo miraría como para diferenciar si estoy en un esquema más tradicional o en un esquema más, no sé si más ágil, más ágil, ¿no? Pero con un mindset o un mindflex, incluso ahora ya se le dice mindflex, no mindset, más orientado a algo más evolucionado. Pero miraría un poco eso, ¿no? Cómo está balanceando recursos humanos la experiencia y la eficiencia, muy relacionado ahí con lo que decía Luciana. Bien, ahora sí ya estamos en la recontrahora, pero igual, Karen, vamos a tomar tu pregunta para un siguiente conversatorio, porque de hecho esa pregunta da para todo un espacio para pensarlo juntos, para conversar, porque sí, también es un tema que suele suceder, ¿no? Cómo podemos nosotros influir en los líderes de las empresas que se resisten al cambio, ¿no? Es como, la tendencia es que las empresas tienen que evolucionar, cambiar, pero a veces hay algunos líderes que se resisten a eso, como decía Pablo, también lo viven con dolor, porque a veces se dice, ¿no? El poder ya no tiene que estar centralizado, sino distribuido, y entonces, ¿qué pasa con mi rol de líder, de gerente? ¿Qué va a pasar de mí, no? Así que tomamos tu pregunta, si nos permites, para desarrollar otro espacio de conversación, y bueno, quedan desde ya todos invitados a
ese evento y ya pronto les estaremos compartiendo la fecha. ¿Te parece? Sí, genial. Perfecto. Gracias. Listo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Yo solamente quería, Muchas gracias. Sí. para despedirme, quería dejarles un artículo que compartimos de un reporte que salió hace poquito del MIT, donde hablan sobre el futuro del trabajo, y por lo menos a mí me llamó mucho la atención el cambio de término que hacen entre las soft skills, la habilidad blanda, ahora le llaman las deep skills, las habilidades profundas, por la mayor preponderancia que están empezando a tomar en el mercado y en el futuro del trabajo. Entonces, ahí les envío un link si quieren leer el artículo y pedir el reporte y todo, porque creo que está muy, muy interesante. Gracias, Jorge. Gracias, Luciana, Pablo. No, Mariano. gracias a todos y todas por conectarse y por sus preguntas. Y me encantó también compartir con todos, la verdad. Buenísimo. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a todos. Súper interesante Gracias. la conversación. Gracias. Bye. Gracias. a todos. Un abrazo Chao, grande a todos. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Chao.